Bienvenidos y bienvenidas a todos, dependiendo de dónde lo estés mirando. Buenos días, buenas tardes y mucho gusto. Mi nombre es Mario Gómez Ginseli y esto es Escritores sin Fronteras, un viaje en prosa. Vamos a charlar con dos escritores y en esta oportunidad tenemos a Diana Zamora y a Sergio Pastor Alvear Pérez. Vamos a comenzar con Diana Zamora, colombiana. Nació en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, el 21 de noviembre de 1975. Licenciada en Educación y Pedagogía. Estudió psicología y se especializó en el área infantil. Graduada de la Universidad Católica de Colombia. Tiene 20 años de experiencia como maestra y psicóloga en escuelas de educación básica, primaria y secundaria. Estudió teología y cursó ministerio pastoral con la Universidad de Dallas, Texas. Además de diferentes diplomados en las áreas neurolingüísticas, manejo de la tecnología TICS, problemas de aprendizaje, educación ambiental y atención psicosocial al migrante en comunidades multicolores con la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Tiene una maestría en escritura y narración creativa con Grupo SNEA Formación Escuela, España. Su primer libro fue publicado en febrero del 2023, llamado Sanados para Servir, y en octubre del mismo año publicó su segundo libro titulado Devocional Vencerás y Conquistarás. Las dos obras plasmadas en testimonios reales, narrando experiencias sobre autoayuda y reflexiones espirituales para llegar a una mejor relación con Dios y con los demás. Por otra parte, tenemos a Sergio y, como él cuenta, mi historia comienza en una pequeña, bella población llamada Villa Rosa, en el departamento del Atlántico, en la costa norte de Colombia. Fue un 15 de junio de 1972 cuando abrí los ojos por primera vez en el seno de un humilde hogar, donde mis padres, seres buenos y generosos, me inculcaron desde la temprana edad los valores fundamentales de la vida, el amor, el respeto por las personas. Durante mi juventud, mientras aún estaba inmerso en mis años de secundaria, fue cuando floreció mi pasión por la poesía y las historias infantiles. Desde entonces, la escritura se convirtió en mi fiel compañera, inspirado por diversos temas. Empecé a plasmar mis pensamientos y emociones en versos y poemas. Ya siendo adulto y después de establecer mi propio hogar, fue cuando tuve la oportunidad de proseguir estudios adicionales en la ciudad de Barranquilla. Aunque mi camino educativo fue más tardío de lo habitual, nunca dejé de aprovechar cada ocasión para capacitarme y aprender más sobre el mundo que me rodea. Además de la poesía, mi pluma ha explorado otros géneros literarios. He publicado dos libros hasta el momento: Resplandor del Alba, una recolección de mis poesías y poemas. ¿Y por qué no ha podido mantener tu felicidad? Un libro de autoayuda, porque el bienestar emocional de las personas, que explora las profundidades de la felicidad y las razones por las cuales muchas personas encuentran dificultades para mantenerla. He escrito posts para algunas páginas web y actualmente escribo artículos de opinión para el periódico Tribuna Noreste de México, compartiendo mis pensamientos y reflexiones con un público más amplio. Actualmente radica en la ciudad de Lima, Perú, desde hace 3 años. Bienvenida Diana, bienvenida Sergio a este espacio de Escritores sin Fronteras. Y gracias por dejarme leer su historia, muy rica ambas. Y bueno, ustedes me contarán.
¿Cómo están, Mario? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende de la hora que nos vean. Para mí es un gusto y un placer estar aquí, claro, con esta nueva hora literaria, junto con mi coautor y compañero Sergio Alvear, quien tuvimos la oportunidad de trabajar juntos esta vez. Y bueno, es un libro que ya vamos a hablar más adelante, eh, un poquito diferente a lo que yo venía escribiendo, pero muy contenta. Pienso que un escritor debe ser versátil, audaz, debe lanzarse a explorar nuevos géneros. Y eso es lo que precisamente estábamos haciendo, porque Sergio también en este género tanto de misterio, terror, thriller, no estábamos tan, digamos, familiarizados, pero nos decidimos e hicimos un proyecto muy bonito. Muy bien. Sergio, Hola, buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación esta vez y cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos y que los podrían escuchar una vez. Bueno, sí, como dijo Diana, pues este ha sido un trabajo en coautoría y primera vez que ingreso en ese tema, en serio, del terror. Yo he escrito ya, pues hasta la fecha, 4 libros, 2 de poesía, uno de autoayuda y una de cuentos infantiles. No tenía la idea de escribir, quizás poder hacer un libro sobre ese tema, pero recibí la invitación de Diana a realizarlo y cuando me dijo el tema, pues me llamó mucho la atención y así fue que empecé a investigar sobre la cuestión y ahí fueron saliendo los relatos para el libro. También pienso lo mismo, uno debe ser versátil y a mí me gusta enfrentar retos, me gustan los retos, me gustan porque sabe uno hay que es capaz de hacer, y entonces ahí pues lo logramos hacer. sabes que me impresiona en los dos la biografía. Destaco algo particular y se lo nota también en los dos, no solamente porque está en la biografía de Sergio, pero los valores fundamentales de la vida, el amor y el respeto por las personas. Y aprovecho para preguntar a Diana, ¿cómo nació todo esto? La idea del libro Almas Perdidas nació de un hotel, una edificación que se encuentra en el centro y corazón de Los Ángeles. Obviamente le cambiamos el nombre del hotel verdadero, pues, ya sabes, por respeto y por derechos y todas estas cuestiones de la propiedad. Pero a mí y lo que le planteaba a Sergio era contar estas historias o relatos que allí narramos y escribimos. Están muchas de ellas basadas en la historia real, es decir, que sucedieron en la vida, ¿sí? En la historia real. Entonces, investigamos y nos encontramos con una cantidad de sucesos y cosas que habían sucedido en este hotel, que fue construido en el año de 1924. Era un hotel de lujo donde se iban a hospedar empresarios, comerciantes, bueno, artistas. Es decir, el hotel era una belleza. Digo era porque pues ya desafortunadamente el hotel está todavía, existe la edificación, pero ya no funciona como hotel. En el año 2017 lo cerraron porque lo iban a remodelar, pero luego se vino la pandemia y ya dejaron el proyecto, digamos, no lo hicieron. Entonces, el hotel fue todo un auge en esos años y valió la módica suma de 1,5 millones de dólares. Señores, imagínense, un hotel de lujo donde no competía por ahora en esa época con otros hoteles, pero debido a la Gran Depresión en los años 20 y 30, pues ese hotel desafortunadamente también comenzó a cambiar, a bajar los precios y ya no se hospedaba tanta gente importante o famosa o rica allí. Entonces, bueno, ya con el tiempo fue perdiendo
digamos, prestigio, ¿sí? Pero lo que más nos impactó no solo la edificación, sino lo que pasaba allí, lo que sucedía. Sí, historias, no son, como le decía, nosotros las hemos creado como artistas, como escritores en relatos, pero sucedieron realmente muertes, asesinatos, desapariciones, suicidios. La gente se lanzaba por las ventanas. O sea, es algo extraño, ¿verdad? Y quisimos hacer unos relatos en base a eso. Wow. Ahora este momento me está dando escalofríos, porque ya de solo escucharlo en el modo es, hay Hoy es que, viernes, hoy es es viernes. viernes aparte. Em, bien, quedo un poco Y eso que contando. no has escuchado todavía todo Sí, lo que ha pasado allí. a ver, yo me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de Diana y de Sergio cuando encararon la investigación de este hotel? Como bien dicen, le cambiaron el nombre a esto. Eh, ¿Qué pasó en lo personal en esa investigación? Y fue algo que le llevó tiempo, lógico. Y, y en ese momento, cuando recolectaban toda esta información verídica, ¿no? Em, ¿Qué pasaba por ustedes en lo personal, puntualmente, frente a esto? ¿Y qué le pasa a ustedes cada vez que tienen una obra, en este caso como en algún momento uno dice, un hijo más, un libro, para mí es una creación mía y es un hijo más que va saliendo a la vida y compartiendo con diferentes personas desde todo mundo por diferentes medios, ¿no? Te cuento, cuando Diana me propuso sobre el libro, sobre la historia, que yo en mi caso empecé a investigar en muchas partes, recolectando información, las historias y demás. Pues me di cuenta que en ese hotel, después de su creación, eh, algo ocurrió, el primer caso eh, que no quedó tan claro para la policía. Dice en su historia que por lo menos había uno de dos o tres asesinatos en cada década. O sea, que era muy seguido, o sea, asesinato, desaparición o suicidio, pero siempre había un caso que quedaba sin resolver porque las autoridades, al no haya respuesta lógica, lo cerraban el caso sin ninguna explicación porque no lo encontraban. Entonces ahí vi que había una cosa oscura detrás de todas esas muertes, desapariciones. Había algo que crear y que investigar. Y así fueron, pues, nos repartimos los relatos, bueno, los casos, más bien los casos, bueno, de cada, para no repetir el mismo caso, tanto ella como yo, ella está por allá en Estados Unidos, yo estoy acá en Perú, y en el momento de crear, cruzáramos con las historias, nos repartimos las historias que, como dice, son basadas en hechos reales, entonces así pudimos crear 22 relatos de las tantas que pasaron, porque fueron muchas más en ese hotel misterioso. Y a vos, Sergio, cuando empezaste a armar el relato y con las historias, cómo se habían repartido, como vos bien está diciendo, ¿cuál es tu manera, digamos, de cómo lo sentís en lo personal, esas historias eh, realmente verídicas? ¿Qué pasa en tu interior como persona? Bueno, yo al momento de crear la historia o comenzar a investigar, pero tuve que recopilar la información de cada uno de los casos antes de crear el relato, pues vi que, o me puse en el lugar de esos familiares que quedaron sin saber qué fue en realidad lo que sucedió con su ser querido, con su familiar, y traté pues de darle una explicación a lo ocurrido en este dato, porque como dije, fue tomando información de ese hecho en varias páginas,
en varias periódicos y cosas así que todavía conservan esas historias y ahí fui creando cada relato a medida que iba tomando información. Mm. En mi caso, Mario, cuando yo comencé a investigar y obviamente a leer todo esto que sucedió allí en este hotel tan pues lujoso, prestigioso en esa época y que poco a poco se fue deteriorando por el prestigio, porque ya ocurrían rumores, porque ya veían constantemente la policía ahí, bueno, por tanta escándalos y también por las personas que ya iban a hospedarse, ¿ya? Baja reputación, ya el sitio hoy por hoy se llama Ski Road, que es donde viven los habitantes de la calle. Y es más, hoy por hoy ese hotel em, viven allí. Las habitaciones, imagínense, es un hotel de 600 habitaciones. Muchas de ellas están cerradas, pero mucha gente vive allí por un poquito bajo precio al mes o a la semana. Se hospeda en este hotel para no estar en la calle por los hombres. Aparte, el sector es supremamente peligroso, donde pues hay que tener cuidado. Y por el Ayuntamiento de Los Ángeles lo ha declarado monumento, o sea que tampoco lo pueden derribar. Ah, bueno. Es por la pieza arquitectónica y por lo que representa. Entonces el hotel lo deben dejar ahí. Lo que yo sentía, como igual que Sergio, era como darle una redención a esas almas que murieron allí. Yo quería, y lo relatamos en el libro, de que darles, bueno, al final del libro, en uno de los relatos, enlazamos todas esas muertes, todo lo que pasó allí, todo eso, lo que ocurrió, y le dimos una redención. Es decir, para que estas almas perdidas encontraran su descanso o encontraran su, digamos, camino. No sé, a donde tengan que irse. Algunos al infierno, otros al cielo, pero como escritores dejamos volar nuestra imaginación y quisimos darle algo de redención. Porque el libro, pues como lo dice el título, historias que el tiempo no logró borrar. Pero yo sí me ponía en el papel de los familiares de las personas que allí murieron, donde no encontraban ninguna explicación. Muchos de esos casos eran indeterminados, es decir, que la policía no supo ni cómo murió. Algunos sí encontraron pruebas en la investigación y todo, pero en otras no, como por ejemplo en el caso de Lisa Lam. Lisa Lam era una estudiante canadiense de origen asiático que se fue allí a unas vacaciones, se hospedó en este hotel y ella murió. La encontraron como a los 14 o 17 días en su cuerpo en uno de los tanques de la azotea de ese hotel. Ya cuando la gente se empezó a quejar que el agua sabía mal, imagínate, los huéspedes tomando de esa agua y bañándote. Es como para que se te ponga la piel así, ¿verdad? Te tariza la piel y... Ay, Dios. Imagínate sanidad. Imagínate el problema en que ellos se metieron, las demandas, ¿ya? Y encontraron el cuerpo de esta chica tan joven ahí y sus padres nunca supieron qué fue lo que verdaderamente le pasó. Si fue suicidio o la asesinaron, porque ellas sí habían encontrado que sufría de bipolaridad, porque dentro de sus objetos personales de la habitación encontraron medicinas, medicamentos que ella tomaba para la ansiedad, depresión, bipolaridad. Pero también encontraron un video en uno de los ascensores. Esta historia la pueden ver en Netflix, ¿eh? Aquí estoy echando una cuña. Es una serie. Y allí ella se comporta de manera extraña e inusual a una persona normal. La ven como si estuviera hablando con alguien, haciendo unos movimientos extraños y luego pues ya no la vuelven a ver, no vuelven a saber nada más de ella. Y así, y yo me ponía a pensar, todos los que se lanzaban por la ventana, o los que amanecían muertos, inclusive hubo uno que envenenaba a la gente, imagínate, en las comidas. Entonces yo decía,
Wow, me ponía a pensar, no quiero estar en ese hotel, yo no quiero hospedarme allí, primero que todo. Pero segundo, sí sentía un poquito de, como pena ajena, ¿no? Por esas almas, por esas muertes. Que en paz descansen. Nuestra intención es revivir, no el dolor, sino al contrario. Pienso que buscarle al alma humana ese camino de paz, esa paz que debemos encontrar todos. No sé a dónde vayamos al morir, pero al menos que por lo menos los familiares sientan ese consuelo, ¿sí? Ujú. Eso es lo que yo sentí. Como vos bien decís en tus redes, cada relato abre una puerta al misterio y al terror, pero también a la fragilidad humana que late detrás de lo inexplicable. Adentrarse en este hotel maldito es aceptar un pacto con la oscuridad y descubrir que en su sombra quizá habite algo de nosotros mismos. Wow, muy bueno. Em, ¿Quieren contarme dónde lo pueden encontrar ustedes? ¿Dónde se puede ver este pequeño libro que lo quiere mostrar a la audiencia? Bueno, el libro se puede encontrar en Amazon, está en todos los formatos digital, pasta blanda, pasta dura, allí lo pueden encontrar. Es un libro que por su historia pues llama la atención. Muchos de nosotros que estamos ni nos imaginamos que estas historias ocurrieron o podrían ocurrir en la vida real. Casos que están basados allí y quizás nunca surgieron por nuestra mente o lo han visto solamente, como dijo Diana, el caso de Elisa Lam, que es el único que está en Netflix. Los demás, hasta el momento, muy pocas personas lo conocen, pero están las historias ahí que nunca se cerraron esos archivos. Una cosa que, que caracteriza a ese hotel cuando estábamos haciendo las investigaciones, dice uno que antes del hotel ahí había una casa de ocultismo, casa que practicaban el ocultismo, la hechicería. Antes, luego compraron el terreno y levantaron el hotel. Y según, pues ahí en el hotel quedaron muchas de esos espíritus que permanecían en la casa. Destruyeron la casa, pero no destruyeron los espíritus que luego, pues ahí poco a poco fueron saliendo en ese hotel. Bueno, em, qué decir, ya lo dijeron todos ustedes. Em, Invito a... Hay puertas, Mario, que, perdón que te interrumpa, no debe uno dejarlas ahí cerradas. Como decía Sergio, el mundo espiritual es mucho más grande que el mundo el material, el que vemos. Y todas estas entidades, si se puede llamar así, y practicar como estas cosas de brujería, ¿cómo es? Hechicería, ocultismo, bueno, todas estas cosas, satanismo, pienso que abre puertas a lo desconocido, que nosotros todavía no estamos preparados para eso. Entonces hay que tener cuidado. También en Netflix hay una serie de una chica en España que sucedió real, una joven adolescente que jugó con la tabla Ouija. Ella quería comunicarse con su papá, que había fallecido, Mm. y reunió a unas amigas, a otras dos, tres compañeras de escuela, de su salón de clases, y la chica entró, abrió una puerta y pues entró a lo desconocido y comenzó un espíritu a perseguirla y a molestarla y bueno, ella terminó suicidándose. Entonces, ojo para los adolescentes, para los jóvenes que nos están viendo. Por eso este libro lo pusimos para que lo leyeran realmente ya personas adultas de los 18 años en adelante para que puedan entender un poquito más los conceptos que allí tratamos, ¿cierto? Y que estén un poco más mentalmente maduros, preparados para esto, porque pues no es muy recomendable o si lo van a leer con responsabilidad de un adulto mayor, un adulto responsable, que les pueda orientar y asesorar. Es como un cuidado que hay que tener ahí. Bien, gracias por esa acotación, Diana.
Bueno, nuevamente, gracias Diana, gracias Sergio. Eh, Presentamos acá el libro de Almas Perdidas, contados por ellos. No hace falta agregar más nada. Ustedes vayan, lean este libro que yo todavía no lo leí, ¿eh? Así que me voy a insertar en este mundo, en este hotel, Hotel Life. Así que con Sergio Alvear y Diana Zamora. Gracias a Escritores Sin Fronteras por este espacio nuevamente. Eh, la verdad que en cada entrevista y presentación que tengo para ellos, descubro historias muy interesantes. Así que te invito a seguirlo en sus redes. ¿Quieren decir sus redes? Sí, bueno, a mí me encuentran como Diana Zamora o Diana Emilce Zamora en Instagram, en Facebook y en YouTube también. Ahí me encuentran. Y bueno, pues espero poderles servir en lo que sea. Gracias. Bueno, a mí me consiguen en las redes sociales como Sergio Alvear Pérez, eh, YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook, en todas esas estoy como Sergio Alvear Pérez. Y también aquí estoy siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, gracias Sergio. Muchísimas gracias a Escritores Sin Fronteras. Un viaje en prosa. Mi nombre acá es Mario Gómez Ginseli, un fiel servidor en la cual compartimos estas historias como en el día de hoy. Espero que les guste y será hasta la próxima. Así que nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, chao.